Hola, muy buenas a todos, aquí número 23 en un IP directo de Skywars, chicos. Y hoy tocó Skywars para el canal, chicos. Estamos... No, falta todavía para empezar. Y bueno, chicos, voy a hacer rápido. Lo que pasó es que me dijeron que en este server hay muchos hackers. Muchos hackers. Y el olor a hackers es como que atrae a bromes. ¿Entendés? Los hackers son Ratty Boys en Skywars, o en Minecraft, mejor dicho. Porque los Ratty Boys no saben jugar y usan hacks, sí. Bueno, vamos a ver qué podemos hacer con estos Ratty Boys. Eh, Vamos a ver si podemos matar o por lo menos cazar a alguno acá en Skywars, verlo cómo juegan, cómo actúan. Está acá, está acá, está acá. Y me faltaría un cubito de agua que no tenemos. No tenemos. Bueno, volvemos. Para arriba tenemos un arco de llama uno. Bueno, vamos a ver porque la llama uno no dura mucho. Vamos a ver cómo nos va. Volvemos. Por las dudas. Porque acá son hacker, camper, todo lo que puedan pensar, son todo acá. Acá es peor que un premium, acá te mueves y ya te mata. Bueno, vamos a ver lo que tenemos por acá, esto. Nos equipamos y vamos, ¿cuál sacamos? Te saca 5, te saca 4 y nos están tirando una flecha ¿de dónde? ¿De dónde nos tiraron una flecha? Sí que de algún lado nos tiraron una flecha, ya están en el medio. Bueno, vamos a ir moviéndonos. A ver para dónde, estoy dando vuelta en círculos. Tenemos. No tenemos muchas cosas puestas, pero tampoco. Después de una hora buscando gente. Vamos a ver qué nos están acá. Necesito. ¡Wow! Necesito solamente. Encontrar dónde están estos ratas. Allá veo uno que lo tiraría de acá. Chao. Abajo. Uno. ¿Y el otro no está? Bueno, vamos a ir al medio, vamos a ir al medio. Eso le pasa por quedarse parado en un puente. Por eso nunca, chicos, repito, nunca se tienen que quedar parado en un puente. Por eso siempre tienen que estar en constante movimiento en el puente. A ver, bueno, vamos. Pero siempre tienen que estar en movimiento, chicos, en un puente. A ver, ¿quién se hace el malo acá? A ver, ¿quién se hace el malo? A ver. Chan, 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 chan. Vamos a ver si me dejaron algún pantalón. No, pantalón no. Un pantalón bueno, un pantalón cutre no quiero. Esto sí lo quiero, esto sí, esto sí, esto sí, esto también. Vamos dejando lo que no nos sirve. What the fuck, pensé que escuché algo. Esto no sirve, no nos sirve, no nos sirve. No, no. De la comida sí. Esto no, esto no. Esto no, esto no. Esto por el XP por ahora sí necesito. Pero quiero ver dónde está la otra persona, porque si no como que me siento inútil haciendo nada. Un patrón. Equipé. Tengo diamante, acá tengo esto. Si consigo un par de... ¿Este qué? Esto es velocidad, no me sirve de velocidad. Esto no. Bueno, no importa, vamos a tomarnos el XP. Así encantamos un poco nuestra armadura, así ya tenemos un poco de protección de más. Acá que nos dejó el casco, que no nos sirve este casco. A ver, esto tampoco, esto sí, esto sí. Vamos por acá, vamos a ver acá esto. Acá está este pantalón, un pantalón así buscaba.
tanto pedir un pantalón así. Esto. Y el último que está por allá, que sería este. No, nada. Vamos, primero vamos a encantarnos un poco. Primero el pantalón con toda la experiencia que tenemos. Le damos 6 experiencias, nos encantamos las 6. No protección y durabilidad, bien. Ya está. Ahora necesitamos ver los cofres de afuera, que serían estos. Que no hay nada que nos interese. A ver, vamos a ver. Acá y acá. Tenemos 10 manzanas doradas. Tenemos 12 más de experiencia. Con la experiencia la pondría acá. Y me comería un poco de pescado. Tranquilo. Vamos a ver más cofres, más experiencia. Acá. Tu, 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 tu. Nada. Aquí hay otro. Rompemos de madera. Vemos que si no, no vienen. No viene nadie y abrimos el cofre. Y no nos dan una mierda. Así que vamos a ir yéndonos. Bueno, primero vamos a encantarnos el casco y ya está. Nada más. El casco y ya está. Vamos a buscarlo al otro. No. Con uno solo solamente lo puedo encantar. Y abajo protecciono. Bueno, no importa. Algo es algo. Y las botas. Aprovecho a encantar las botas, sí. Si se me sobró, aprovecho a encantar las botas. Se puede encantar 3 también. Bella pluma. No me sirve mucho, pero bueno. Vamos a ver lo que tenemos por acá. Vamos a buscar a esta persona. ¿Dónde está? ¿Dónde puede estar este señor? Vamos ahí arriba, vamos ahí arriba. Vamos a subir, 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 subir. Vamos ahí arriba a ver qué onda. Por acá, a ver. ¿Dónde está este señor? A ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No se puede ir tan lejos. No son muchas islas. A ver. ¿Dónde está el maldito camper? A ver. ¿Qué más sigue vivo? ¿Quién más está vivo? ¿Yo? Sí. A ver. ¿Dónde está este señor? No sé, estoy viendo todas las islas y no lo veo. Ah, ya está, ya está. En esa isla está en esa. Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Ya lo vi, ya lo vi. Tu, señor, vas a morir. Tu. Señor, vas a morir. Señorita. Va a morir, 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 señorita. Va a morir bajo mi flecha. ¿Dónde está? Pasa por ahí, la tiro. Pasa por ahí, la tiro. No, pasa por ahí. Señorita, me va a hacer que... No, porque ella quiere que vaya para allá y me va a tirar. Ella quiere que vaya para allá y me va a tirar. Ese es el problema. Ella va a querer que yo vaya para allá y me va a terminar tirando. ¿Ve? ¿Qué está esperando, señorita? ¿Qué está esperando, señorita, A ver, ¿qué está esperando, A ver, señorita, señorita, Me va a ir, me va a hacer que me voy a enojar y me voy para allá a buscarla, señorita. Si no viene, me voy a enojar. Señorita, me voy a enojar, señorita, me voy a enojar. Así que mejor que se pare en mano y pelee como un hombre, señorita. Señorita, venga por acá, señorita. No, señorita, ya está, me hizo enojar. Me hizo enojar, señorita, ya está.
Señorita, lástimamente lo voy a tener que matar, o así es la vida del Minecraft. Ay, señorita, porque las damas siempre tienen que ser muy complicadas. Perdonen, chica, pero es verdad. ¿Por qué tiene que ser tan complicada así? ¿Por qué, señorita? ¿Por qué? Ah, ¿por qué, señorita? ¿Por qué? ¿Por qué me se venía hasta acá, señorita? Para, para esto nomás, señorita. Para esto nomás me se venía acá, señorita. Para esto nomás me se venía acá. Ay, señorita, ay. Para esto solamente me se venía acá. Ah, solamente, señorita, pero la única forma que me pueda matar si es que es hack, señorita. Listo. Y bueno, chicos, vamos a la siguiente partida a ver si encontramos algún otro hack. Caught my eye as she was walking by. Cute face, great smile with some big brown eyes. Type of girl that's used to guys blowing kisses at her. But I didn't know what to say, so I just whistled at her like